Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Fundación Caja Navarra, en Civicán. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo conversatorio en el que hoy charlaremos con un gran invitado, Carlos Bardén. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes. Como siempre, hablaremos sobre sus experiencias vitales, recuerdos, memorias, sus referentes culturales, libros, películas, todo lo que en cierta manera te han influido y han marcado tu proceso creativo y tu vida personal también. Voy a hacer una breve reseña de tu trayectoria profesional y vital. Carlos Encinas Bardén es actor, guionista y escritor. Nació en Madrid. Pertenece a una de las sagas más antiguas y reconocidas de actores y actrices de este país. Es nieto, bisnieto, tataranieto, hijo y hermano de actores, así como sobrino y primo de directores de cine. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en Relaciones Internacionales. Es artísticamente una figura muy versátil. Su trayectoria abarca el cine, la literatura y la televisión. Debutó en el cine en 1996 con Más que amor, frenesí, dirigida por su primo, Miguel Bardén. Y posteriormente participa en títulos muy conocidos como Perdita Durango, Princesas, A la triste, Celda 2011, película por la que recibió el premio de la Unión de Actores. Destacar que ha participado también en muchas producciones y series, tanto nacionales como internacionales. Como escritor, publicó su primer libro en 1997, titulado Durango perdido, que era un libro sobre las vivencias en el rodaje de Perdita Durango. Le siguió la novela Muertes ejemplares, que fue finalista del Premio Nadal, y entre sus obras posteriores están Buciana o El peso del alma, que fue galardonada con el Premio Destino Guión, Alacrán enamorado, que luego se adaptó al cine en 2013, Mongo Blanco, que fue Premio Espartaco a la mejor novela histórica, El asesino inconformista, ganadora del Premio El Hamed de novela negra, y la última de sus novelas, que la tenemos aquí, Bagdad, que según cuentan la sinopsis es una fábula ecologista urdida desde la mirada de una rinoceronte capturada por los conquistadores españoles en 1598 y encerrada en un corral urbano de Madrid. Pues lo dicho, bienvenido Carlos y empezamos. Pues venga, vamos. Con la charla. Siempre empezamos por la infancia. ¿Qué se leía en la casa de los Bardén? Creo que tus primeros recuerdos lectores fueron a través de tu padre, ¿no? Sí, mi padre era un letraherido, como se dice ahora, era bibliófago. Yo no recuerdo a mi padre sin un libro en la mano. Ya a esa edad en la que todos queremos que papá nos quiera, pues yo veía siempre a mi padre con un libro en la mano, así que yo me ponía a su lado con otro libro. Y normalmente también solía agarrar los que él soltaba, con lo cual desde muy joven empecé a leer cosas que por supuesto no entendí en su momento, pero que me metieron en la cabeza la pasión por leer, la pasión por la narrativa. Yo no creo que puedas llegar a ser escritor si no eres antes lector, lógicamente. Es como llenar una caja de herramientas con narrativas ajenas, con palabras que en algún momento dado te permiten abordar tu propia narrativa. Yo creo que todos necesitamos narrativas para vivir. El mundo es un sinsentido. Y no podemos transitar el mundo, transitar la vida sin narrativa. La memoria personal es una narrativa que construimos a posteriori, muchas veces fabricada y autoindulgente, y lo que funciona a nivel personal funciona a nivel colectivo. Las sociedades necesitan una narrativa para existir, para dotarse de sentido. Entonces, yo enseguida sentí la necesidad de escribir, no para explicar. Yo siempre hago este distingo. Hay una frase de Borges que me gusta mucho que dice que escribir es leer más profundamente. Yo escribo para entender. Yo aspiro, eso queda a juicio de quien me lea, a escribir literatura. Por tanto, a sembrar preguntas. Yo no creo que la cultura tenga la misión de dar respuestas. La misión de la cultura es sembrar dudas, sembrar preguntas, pensamiento crítico.
Entonces yo creo que todos los que escribimos con una pretensión literaria lo hacemos para entender cosas. Yo diría que todas mis novelas, intento que así sea, son distintas entre sí. No repito temas, no repito personajes, no repito épocas, pero sí hay un hilo conductor a lo largo de todas, que es reflexionar o entender o comprender algo que a mí me obsesiona como persona, que es el mal. ¿Por qué hay seres humanos que viven haciendo el mal? ¿Y por qué hay seres humanos que viven sufriendo el mal, a veces como cooperadores necesarios de ese mal, la mayoría de las veces como víctimas involuntarias? Entonces, como digo, primero me llené de palabras, me llené de historias de otros y luego sentí que estaba preparado para empezar a abordar lo que a mí me inquietaba, ¿no? a escribir sobre lo que me inquieta, que creo que ese es el motor de toda buena literatura. Tienes una frase que dices que tu infancia transcurrió entre la austeridad económica y una enorme riqueza imaginativa. Cuando dices riqueza imaginativa, ¿a qué te refieres? ¿Cómo desarrollabas esa imaginación? Y si eso fue clave para después tu trabajo como escritor y actor. Bueno, austeridad económica por no decir precariedad. O sea, en mi casa era mi madre, que era una mujer que tuvo que sacar adelante sola 3 hijos. Nunca sobró de nada en mi casa. Y entonces lo que sí teníamos mucho era imaginación, pero yo creo que eso pasa no creo que nos haga diferentes al resto de la gente. Quizás sí teníamos un aliciente especial, que es que mi madre era una persona muy imaginativa, y lo que no teníamos materialmente lo teníamos en narraciones, en cuentos, en historias del teatro, en fabricar con nada cosas con las que jugar. Luego también es verdad que mi madre era una mujer que trabajaba mucho para darnos de comer. Entonces mi madre hacía teatro, televisión, café teatro, que era una cosa que se hacía en su época, que salía del teatro y se iba hasta la madrugada a hacer una cosa que tenía que ver casi con la varieté en un pequeño local. Con lo cual mis hermanos y yo soy el mayor, nos criamos un poco solos y asilvestrados. Y entonces, bueno, pues a esa edad en la que no teníamos nada, lo que nos sobraba era imaginación. Y libertad, porque es verdad que nos criamos un poco, como digo, asilvestrados. Yo desde muy pequeño, y luego mis hermanos también, pues yo llevaba la llave de casa colgada de una goma al cuello y me crié en la calle, en mi barrio, y en el Parque del Retiro, que era para mí es como mi Magdalena de Proust, ¿no? Yo todavía vivo cerca del Retiro y tengo la suerte de visitarlo, pero el Retiro es como el reino encantado para mí. Es como en el momento que traspaso una puerta del Retiro se desencadena una cascada de recuerdos. Todas mis primeras veces tienen que ver con el Parque del Retiro de Madrid. Y luego, como digo, lo visito siempre que puedo, y es muy curioso cómo se alteran las geografías cuando creces, porque cuando yo era pequeño era como un reino inabarcable, inagotable, era como el país de nunca jamás. Y bueno, cuando vuelves de mayor te das cuenta de que no era tan grande. Y entonces ahí también operaba mucho la imaginación, el buscar la magia en lo cotidiano, en lo precario, ¿no? De jovencito jugaste a rugby, que fuiste hasta internacional en el 86 con... No, el internacional fue mi hermano, que como en casi todo en la vida, ¿sí? yo empecé a jugar antes que él, le metí a jugar y luego llegó a ser mucho mejor jugador que yo y llegó a ser internacional. Pero los dos hemos jugado al rugby toda la vida. Yo hasta hace muy poco sigo jugando con el equipo de veteranos, con mi equipo, con el de los viejales. Jugabas al rugby y también hacías boxeo. En el rugby dices que te ha servido luego para trabajar en equipo. Todos los deportes en equipo dan este punto, pero del boxeo tienes una teoría que me gusta mucho, que les expliques sobre el boxeo a la hora de actuar. Hablabas como sí, me ha gustado eso. Bueno, sí, esa visión que tienes. Yo empecé a jugar al rugby y después de muchos años jugando al rugby dije, bueno, está muy bien esto, pero me gustaría hacer un deporte individual. Entonces decidí que me iba a meter a boxear. Como veis, no me dio ni por el badminton ni por...
Supongo que tiene que ver con algo que yo llevaba dentro de necesidad de lucha, ¿no? Y esto que dices de la frase tiene que ver que uno de los más grandes profesores de interpretación de este país, Juan Carlos Corazza, que es un tipo con el que tanto Javier prepara todos sus papeles con él, como yo, pues nos hemos formado con él y cuando no estamos trabajando y podemos, siempre tomamos clases y seminarios con él. Y en uno de estos seminarios yo le dije una cosa que me dijo, te la voy a robar, que tiene que ver con el boxeo y la interpretación, que es que cuando tú boxeas, tú aprendes que no todos los golpes son ganadores, que muchos golpes y muchas fintas son solo para preparar el golpe ganador, ¿no? No puedes pretender que cada golpe que tires sea un golpe de KO. Eso solo te agota y te hace un mal boxeador. Y yo le dije que la interpretación para mí tenía mucho que ver con eso, ¿no? Con identificar qué parte de un diálogo, qué parte de una escena, qué parte de una réplica es el golpe ganador en una escena, dónde como actor tienes que poner o cómo el resto de la escena son esas fintas y esos golpes preparatorios para llegar a ese momento ganador de la escena, ese golpe definitivo, esa frase o ese gesto que van a conmover, aterrar o divertir al espectador, ¿no? Entonces, bueno, fue una ocurrencia, pero él la celebró mucho y ha quedado en la escuela como sí, una referencia. Como que si el actor sale a dar KO directamente... Claro, no todas las frases tienen el mismo peso, no todas las frases tienen el mismo valor, y si tú sales queriendo impactar a todo el mundo cuando entras y dices hola, buenas tardes, pues no, seguramente hola, buenas tardes no es el golpe ganador en esa escena. Hay que identificar cuál es el ritmo de la escena y el objetivo de la escena, que si está bien escrita está condensada en algo, en una frase o en un gesto o en un momento muy determinado. Muy interesante la reflexión. De ahí ya vas a la universidad, no te dedicas de momento a nada artístico y eliges la carrera de Historia. Me hace gracia porque, no sé si sabes, hay muchos bibliotecarios que han estudiado Historia, curiosamente. Sí. Creo que es una carrera que está muy encaminada a la documentación, a la archivística y sobre todo a la curiosidad. Yo creo que es una carrera de curiosos. ¿Es Carlos Bardén curioso? ¿Eres curioso? Sí, sí. ¿Crees que...? Sí, o dicho de otra manera, como me dijo mi chica una vez, y es una frase que me encantó, soy un adicto al asombro. Me encanta asombrarme, me encanta descubrir cosas nuevas. Ya tengo 63 años y creo que si hay un elixir de la eterna juventud, esa es la curiosidad, el pensar que siempre nos queda algo por aprender o algo por descubrir, ¿no? Y sí, yo estudié Historia porque era muy lector, leía mucha, llegué de una manera muy natural a leer libros de Historia y siempre tuve la intuición o la noción de que para comprender mi hoy tenía que conocer mi ayer, el mío y el del país y el mundo en el que vivo, ¿no? Y es una cosa que ha influido mucho en mi escritura. Por ejemplo, Badak es una novela que está situada en el siglo XVI, pero Badak nace de una inquietud, como hablábamos antes, el mal. Yo quería escribir algo sobre algo que me preocupa mucho, que es la relación, a mi juicio errónea, entre el hombre y la naturaleza, que nos ha traído a esta situación actual de colapso medioambiental y climático, etcétera. Una opción muy natural hubiera sido situar la novela en nuestro hoy, una sociedad global capitalista que está basada en un hecho erróneo e insostenible. Nuestro mundo se basa en el consumo infinito en un planeta de recursos finitos. Así que esa contabilidad, por fuerza, está condenada al fracaso. Pero quizá por mi formación de historiador, yo creo que cuando pones las cosas en un ciclo más largo, se entienden mejor. Y entonces recordé la anécdota real. Yo como diría Mariano Rajoy, soy muy madrileño y mucho madrileño. Entonces recordé esta anécdota real de un pobre rinoceronte indonesio que trajeron en un galeón, encerraron en un corral en el centro de Madrid en aquella época. Si vais a Madrid, en la Gran Vía, veréis una calle justo antes de Callao que se llama Calle de la Abada, y en la placa hay un rinoceronte. Abada es una palabra portuguesa. Los portugueses empiezan su expansión colonial e imperial antes que los castellanos y por tanto entran antes que nosotros en contacto con la gran fauna africana y asiática, los elefantes, las jirafas, los hipopótamos, los rinocerontes.
Entonces, Abada es un portuguesismo que viene de la palabra Badak. Badak significa rinoceronte en indonesio, en javanés. Entonces, estos señores, apareció un rinoceronte en Madrid, se suponía que era un regalo para Felipe II, el pobre bicho acabó encerrado en un corral. Como podéis suponer, tuvo un final muy poco Disney, la novela lo retrata. Y entonces, como digo, esta noción de que cuando ponemos cosas en ciclos más largos entendemos mejor de dónde vienen los problemas actuales, me llevó a situar la historia en el siglo XVI. Que por fuerza es un libro que se convierte en al elegir también ese marco temporal, se convierte también en un libro contra los colonialismos, las retóricas imperialistas. Y mientras lo escribía sucedió una cosa muy, muy curiosa, es una obviedad, pero no dejó de sorprenderme, que es que los mecanismos que explican el colonialismo y la depredación entre seres humanos son los que explican nuestra relación con la naturaleza desde siempre. Tú lo primero que haces cuando vas a colonizar, esclavizar, depredar o cometer un genocidio es poner el sujeto a robar o asesinar o a explotar en un plano de inferioridad. A lo largo de la historia esta inferioridad ha sido cultural. Por ejemplo, nosotros somos civilizados y ellos son bárbaros, luego tenemos derecho a conquistarlos. Religiosos, nuestro Dios es el único Dios verdadero, ellos son herejes, tenemos la obligación de convertirlos a la fe verdadera, ¿no? Esta señora nefasta que gobierna la Comunidad de Madrid hace poco se descolgó en el 2026 diciendo que los de la cruz llevamos la religión y la fe verdadera a México, en el año 2026. Con el positivismo científico del 19 aparece el monstruo del racismo biológico, la noción de que hay razas inferiores, ¿no? Cuando no hay razas, no existen las razas, existen diferencias de pigmentación. Hay una frase de Mark Twain que me gusta mucho, no porque yo milite en ese pesimismo, pero que está muy bien. Mark Twain decía: cuando conozco a alguien no le pregunto por su raza, me basta con saber que es ser humano, porque no se puede ser nada peor. Yo no caigo en ese pesimismo, pero bueno, creo que es ilustrativa. Entonces, sí, la historia siempre ha sido una pasión y intento, cuando mis novelas tienen un trasfondo histórico, pues sobre todo Mongo Blanco o Badak, pues intento que la recreación histórica sea minuciosa, sea rica y sea fidedigna. Dicho esto, a mí no me interesa la novela histórica, el género de novela histórica como gabinete de curiosidades. No me interesa en general el esteticismo. Yo escribo con una voluntad política. A veces eso se me critica. Normalmente cuando alguien te critica por posicionarte políticamente, ya sea de manera social como ciudadano o de manera cultural, no es porque le moleste la política, lo que le molesta es que tu política no sea la suya. Entonces, yo, como escribo sobre lo que me preocupa, escribo siempre desde una ideología y con la voluntad de combatir otras ideologías. Esto lo hago, intento hacerlo de una manera que creo bastante inteligente, en el sentido de que todos los personajes de una novela encarnan ideas. Yo pongo especial atención y esmero en que los personajes que encarnan las ideas que yo detesto sean muy inteligentes, en que no sean clichés, para que nadie me pueda descalificar por eso. Entonces intento dotarles de discursos muy inteligentes. Por ejemplo, en Mongo Blanco, que es una novela sobre la trata de esclavos en el siglo XIX, y en general sobre todo el fenómeno de la trata transatlántica, encontré como historiador cosas fascinantes, porque si pensáis que la esclavitud es un fenómeno que abarca 500 años, tenéis que saber que de 450 de esos 500 años fue legal. Con lo cual hay cráneos privilegiados durante 450 años que se dedicaron a argumentar lo bueno que era esclavizar a las personas y que era necesario y con argumentos nada pedestres. Entonces yo me dediqué a recoger esos argumentos para dar discurso al esclavista que protagoniza la novela. Porque yo creo firmemente que los buenos libros, como decía Virginia Woolf, son los libros que te buscan las costuras como la punta de un cuchillo. Son los libros que te incomodan, no los que ratifican lo que tú ya piensas, sino los que te enfrentan
los que te ponen ante decisiones, ante dudas morales, los que nos hacen revisarnos, ya sea para reafirmarnos o para cambiar, en algunos casos, nuestros valores y nuestras construcciones intelectuales y morales. Y creo que eso solo lo consiguen los buenos libros, los que te ponen ante propuestas incómodas. Si me permite sobre esto, añado una cosa. Yo, viniendo de la familia que vengo, eminentemente actores, defiendo la superioridad de la literatura en una cuestión. La relación de un lector, una lectora con un libro es bidireccional. Por más que yo me esfuerce en describir las Molucas en el 16 o la vida en un galeón o en el Madrid de Felipe II, por más que yo dé una descripción minuciosa, sois vosotras y vosotros, si lo leéis, los que tenéis que completar esa información. Vosotros os convertís en directores de casting, directores de vestuario, decoradores, atrecistas. Vosotros construís la imagen. Por eso la relación de un lector con un libro siempre es imaginación activa. Lo audiovisual, que yo adoro por otra parte, es una relación desde mi punto de vista unidireccional. Una buena película, por supuesto, te va a emocionar, te va a conmover, te va a hacer pensar, pero tú recibes la información ya completamente cerrada. Por eso, para mí, entre los libros y las películas, yo tengo una querencia especial por los libros. Hay un chiste, que son dos cabras que están comiendo basura en un vertedero. Entonces, una de las cabras tiene un trozo de celuloide de película, está mascando un trozo de película, y la otra cabra le dice, ¿qué tal está? Y dice la cabra, a mí me gustó más el libro. Entonces, yo soy un poco esa cabra. Bueno, atraviesas la universidad, diferentes trabajos y es curioso, es una broma, ¿no? En el 96, que tienes 33 años, la edad de Cristo, es cuando empiezas a actuar y a escribir, más o menos a la vez. ¿Fue una catarsis o qué fue la chispa? ¿Cuál fue la chispa? La voluntad de escribir estaba ahí, y había escrito cosas que no se han publicado, pero yo ya iba escribiendo, sobre todo cuentos, que creo que es la escuela de un escritor, es el cuento, me parece lo más difícil que hay. Y lo de la actuación yo empecé a actuar muy tarde porque en mi casa yo vi el lado menos glamuroso y menos romántico del mundo de la actuación. La angustia de mi madre cuando no sonaba el teléfono, yo vi a mi madre irse a fregar escaleras cuando no tenía trabajo. O sea, yo no crecí viendo los oropeles de la actuación, con lo cual yo oía la palabra actor o actriz y salía corriendo para otro lado. Por eso me fui a la universidad y estudié muchas cosas y trabajé de cosas muy variopintas. Pero bueno, luego la vida, pues, ¿qué quieres? Al final me pone delante de una cámara. Y cuando ya había hecho mi segunda película, después de Perita Durango, que además es una película que yo la hago para escribir un libro, eso es curioso. Pues bueno, yo acabé Perita Durango y le digo a mi madre, oye, mamá, pues yo creo que me podría dedicar a esto. Y me dijo, claro que sí, imbécil, en esta familia lo que es una extravagancia es no ser actor. Entonces, bueno, ahí empecé a tomármelo más en serio, a intentar formarme y a afrontarlo con la mayor responsabilidad posible, porque una vez que decides meterte en eso, pues llamarte Bardén implica una responsabilidad, sí, ¿no? Por el oficio. Bueno, voy a dejar al público que pregunte, si quieren. Tenéis voz, ¿eh? Aquí tenéis a Carlos Bardén para preguntarle lo que queráis. Espera, es que si no, no te oyen. Perdona, si te ha pesado mucho el apellido Bardén a la hora de ser actor, ¿o ha sido más una ventaja o desventaja? Bueno, a mí esto me lo suelen preguntar con frecuencia. Dos cosas. Primero, yo no sé cómo es no ser Bardén, así que no puedo comparar. No sé cómo es ser García, por ejemplo. Evidentemente, si tú te llamas Bardén, al principio, pues a mí eso me permitió, pues, aunque sea por curiosidad, pues te van a mirar. Pero inevitablemente luego eso lleva a comparaciones. Y sobre todo lleva a una vez que decides dedicarte a esto, afrontarlo con una responsabilidad. Mi madre nos crió en un amor al oficio. En mi casa nunca se hablaba de los actores, se hablaba de los cómicos.
Mi madre entregó su vida a los cómicos, a los derechos de los cómicos, a la tradición de los cómicos y bueno, una vez que empecé a actuar, evidentemente, pues también fue como ponerme una chaqueta cómoda, algo que yo ya conocía, porque mi madre, como digo, como no tenía un duro la pobre nunca, pues durante gran parte de nuestra infancia no tenía con quién dejarnos, entonces era muy famosa el dicho en la profesión, ahí viene la Bardén con sus niños, porque íbamos mi madre con los 3 niños, Javier era así, y nos criamos en camerinos de teatro, viendo la función entre cajas, en sets de rodajes. Entonces, bueno, quieras que no, fue en esa edad en la que el cerebro es tan plástico y te llenas de información aunque no quieras, pues nosotros nos criamos viendo a los mejores actores y actrices de España trabajar. Entonces, bueno, pues evidentemente había una conexión con la profesión. Pero vamos, no, yo estoy muy contento de llamarme Bardén, en general. Hola, buenas tardes. Hola. Un placer tenerte aquí. Yo quería preguntarte, tú que has dicho que tú escribes con una finalidad crítica, consciente, ¿no?, de que la cultura es una herramienta muy potente para remover conciencias, contraponer puntos de vista, ¿qué opinas del resto de escritores, actores que no se movilizan en este sentido? Si es a veces como muy oportunista, y bueno, porque además en el último de los Oscars, ¿no?, creo que Javier Bardem era el único que iba con el no a la guerra, cuando estoy convencida de que, bueno, de que la mayoría eran de esa idea. Pero ¿qué opinas si lo ves tan legítimo o no entiendes que un artista que tiene esa fuerza y esa capacidad de remover y de hacernos pensar y que es crítico, no se moviliza, a lo mejor porque es tan legítimo el uno como el otro, pero... Yo no voy por la vida exigiéndole heroicidades a nadie, eso para empezar, cada uno vaya con su conciencia. Lo que yo entiendo es que yo, aparte de actor, o antes que actor o escritor, soy ciudadano, con lo cual tengo de perfecto derecho a opinar de lo que me dé la gana. Luego hay un matiz, no todos los actores y no todos los escritores son artistas. El arte, si es arte y es cultura, es pensamiento crítico. ¿Esto te pasa peaje? Por supuesto. Pero va con la conciencia de cada uno. Yo, por educación o por quien me ha criado o por el mundo tal y como yo lo entiendo que es mi obligación opinar. Y si tengo un altavoz que sirva para darle voz a quien no tiene, tengo la obligación de utilizarlo. Respecto a esto de Javier y los Óscar, es muy paradigmático algo que él cuenta, que no es la primera vez que le pasó, porque le pasó también en la gala de los Golden Globe, donde también salió y habló y no sé qué. Y yo le preguntaba, pero Javi, ¿y esta gente que allí el ICE está matando gente por la calle y nadie dijo nada? No ya el genocidio de Palestina, o sea, como norteamericanos no dicen nada de... Y me decía, ¿y qué hacen? Y yo le preguntaba, ¿y cuando tú pasas por allí qué te hacen? ¿La cobras? ¿Te esquivan? Y dice, no, todo lo contrario. Vienen todos a decirme que qué razón tengo. Y yo les digo, coño, pues hablar. Pero hablar tiene un coste, tiene un peaje, por supuesto. Lo que pasa es que yo entiendo que si tú tienes un compromiso con algo que tenga que ver con la cultura, tienes que ser pensamiento crítico. La cultura, por definición, es oposición al poder. Yo por eso hago un distingo siempre entre el sano entretenimiento y la cultura. El entretenimiento, por definición, es analgesia. Olvídese usted de sus problemas. Durante 2 horas que dura esta película o las 200 páginas de este libro, usted se va a olvidar de sus problemas. Luego es verdad que según te estás poniendo la chaqueta para salir del cine ya se te ha olvidado la película. El entretenimiento en este país produce monstruos. Y como pues, hoy viene a divertirse con las hormigas Adolfo Hitler, ¿no? Eso es sano entretenimiento familiar. Bueno, yo creo que la cultura por fuerza es siempre contestataria y es siempre pensamiento crítico, es siempre combatir la hegemonía cultural. Como decía Gramsci,
El sentido común no es más que la ideología de la clase dominante. El entretenimiento es siempre, y por eso tiene la difusión que tiene, ideología de la clase dominante. Todo está bien. Aquí no hay nada que ver. Circulen. Yo tengo una novela que se llama El asesino inconformista, es anterior a Badak. Es un asesino de políticos corruptos. Esta novela nace de una cosa. Yo acabé agotado de los 5 años de escritura que me llevó Mongo Blanco y dije, voy a escribir una novela que no tenga que mirar ni una nota, algo que... Y entonces yo estaba en mi casa viendo los telediarios. Y digo, bueno, todos vemos los telediarios, entonces todos sabemos que los telediarios es realidad ficcionada. Tienen una línea editorial. Cuando queramos saber a qué corresponde, no hay más que ver quién compone el Consejo de Administración de la cadena. Entonces yo estaba viendo una noticia sobre los muertos de la Gürtel, que por aquella época eran 14, hombres y mujeres muertos en circunstancias muy peculiares y de manera muy oportuna. Y yo digo, bueno, es Vox Populi que esta gente se la están cargando. Y en los telediarios no te cuentan esto. Luego dije, aquí está, y me surgió una frase que digo, cuando te cuentan la realidad como ficción, la obligación de la ficción es contar la realidad. Y ahí se te abre una llanura como escritor, que es decir, si yo acepto que a esta gente la asesinan, tiene que haber quien los asesine. Entonces yo me inventé El asesino inconformista, que es un señor que se dedica a matar corruptos. Una novela policíaca muy peculiar, o una novela negra, no es policíaca, negra, porque es una novela social, es un fresco de una sociedad, de lo que es la corrupción política en nuestro país. Porque el protagonista absoluto es un asesino, y no hay ni un solo policía que le persiga, porque es un tipo que trabaja para el poder, trabaja para corruptos que quieren eliminar filtraciones de otros corruptos. Normalmente, en España hay una tendencia a confundir novela negra con novela policíaca o thriller. La novela policíaca es quién lo hizo. Han matado a fulano y hay siempre alguien muy inteligente que lo va a descubrir y va a atrapar al monstruo. De unos años para acá está muy de moda novelas donde una mujer policía madura, preferiblemente de un cuerpo de policía foral, encuentran a un niño o una niña asesinado de manera tremebunda en un bosque húmedo y esta mujer se pone a cazar al monstruo, mientras tanto tiene un tórrido romance con su compañero policía foral más joven que ella y al final cazan al monstruo. Esta novela es muy reaccionaria, porque esta novela está escrita con una voluntad política, que es decir, el mundo en el que vives es perfecto. Por supuesto, hay anomalías. Y el asesino en esas novelas es una anomalía. Es un monstruo aberrado que está ahí como asustaviejas, que aparece poco en la novela, y cuando aparece es para mostrar que es una aberración psicológica la mayoría de las veces. Pero como digo, es una novela que tiene una función reaccionaria, que es decir, el mundo es perfecto, no os preocupéis, por supuesto hay anomalías, pero aquí tenemos estos policías estupendos que lo van a cazar siempre. Así que circulen, no hay nada que ver, vayan al centro comercial y sigan consumiendo. Entonces yo dije, no, yo voy a escribir una novela que explique que no, que en el mundo existe la maldad y la maldad es funcional al sistema y que muchas veces los asesinos están protegidos, alentados y facilitados por el sistema. Y que hay muchas veces que a estos asesinos no los persigue nadie porque no hay interés en atraparlos. Desde ese punto de vista creo que es una novela bastante original. Espera, perdona, que te pongan el micro. Buenas tardes. Entiendo que has venido aquí a hablar de tu libro. No, yo venía aquí a hablar de lo que me preguntéis. Pero al hilo de lo que has dicho antes de cultura, desde hace muchos años, desde arriba, desde donde sea, se han encargado de difundir, de hacernos o de hacer creer que la cultura es todo. Los toros son cultura, el fútbol es cultura, los bares son cultura, y además, no solo eso, y además tiene que ser gratuita. De manera que la gente considera eso, que ir al fútbol es cultura. Pero después está la otra parte, lo que tú estás hablando, de buena literatura, del cine, de un museo. Y eso la gente ya... porque la cultura es gratis. ¿Cómo voy a gastar yo dinero en esto? Entonces me parece una idea maquiavélica, que no es cierta, y que lo que ha hecho ha sido desterrar a la auténtica cultura del lugar en el que debería estar. No sé cómo lo ves tú, pero sí, por supuesto. Es que es clarísimo, yo lo veo clarísimo. Sí, hombre, por supuesto. Un museo, la cultura es gratis. ¿Por qué voy a pagar yo para ir a un museo?
Y luego esto, es que es nuestra cultura además, te dicen, los bares son nuestra cultura. ¿Desde cuándo? Entonces a mí esto me parece perverso. Bueno, por supuesto, ahí No tocas... sé si tú lo ves. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, ahí tocas varios temas muy interesantes. Cuando todo es cultura, nada es cultura. Cuando dicen nuestra cultura, ya estás diciendo que lo que no sea eso no es cultura. ¿La cultura debe ser gratuita? Vamos a ver, yo entiendo que quien se dedique a la creación tiene que tener una retribución por lo que hace, porque hay que comer, ¿no? Pero yo sí creo que la cultura debe ser gratuita o muy barata. Todavía salió una señora aquí donde las hormigas está, diciendo que el IVA de los libros era el 21%. Una señora que se supone que escribe libros y que no, y el otro la jaleaba y decía... Vamos a ver, yo entiendo que la cultura no puede ser una torre de marfil, no puede ser un lujo, no puede ser un privilegio. La cultura hay que acercarla al pueblo. Y si no, no es cultura, si no es diletancia, es esteticismo, es forma o es, en el peor de los casos, funcional al poder. En una sociedad socialista, yo soy socialista, no socialista o sea, socialista tirando a comunista. En una sociedad donde la gente que se dedica a la cultura tuviera una retribución suficiente y pactada, a mí me parecería perfecto. Lo que no entiendo tampoco es que quien se quiera dedicar a escribir o a actuar tenga que pasar hambre. En ese sentido, la cultura no puede ser gratuita. Ahora, los museos tienen que ser gratuitos, claro que sí. Aquí en Pamplona, por ejemplo, desde unos años para acá, es un plató de cine y televisión increíble, que eso trae mucho trabajo y mucho dinero a la ciudad de Pamplona. Bueno, pues eso está bien, que haya políticas públicas que se pongan a favor de la creación cultural, por supuesto. ¿Todo es cultura? No, por supuesto que todo no es cultura. Nosotros, todos lo sabemos, nosotros nos sueltan en un mundo que es una selva y nos dan un machete mellao. Y entonces tienes que empezar a desbrozar y ahí está tu criterio y el preocuparte por fabricar tus referentes culturales y por crear criterio. Volvemos a lo de antes, yo creo que cuando algo con esto quiero decir, hay cosas que son muy comerciales y que sí tienen valor artístico. No la mayoría de las veces, pero cuando algo está hiperpublicitado, hiperpromocionado, normalmente no tiene nada que ver con la cultura, tiene mucho que ver con el negocio y con el retorno de esa inversión, ¿no? Entonces ahí está el que cada uno vaya creando su criterio y buscando sus referentes y yo creo mucho en todo, en el consumo cultural como en el asociacionismo, como en la lucha colectiva, en la teoría de las piedras en los estanques. Tenemos que confiar en las personas que, valga la redundancia, nos merecen confianza, que tienen un criterio. Yo leo mucho por recomendación de personas cuyo juicio me vale, porque es imposible leer todo lo que se publica en este país, hay mucha sobreedición, ¿no? O ver todas las series que se hacen o ver todas las películas que se estrenan. Pero sí, yo animo a la gente que tenéis gusto por la cultura. Para mí vosotros sois héroes, heroínas, porque en este mundo en el que vivimos, donde todo es un consumo inmediato, audiovisual, breve, que fomenta la fragmentación de la atención y al final la pérdida de la capacidad de concentración y de atención, personas que dedican un tiempo a hablar o a oír hablar o a leer o que paran todo para abrir un libro son héroes. Sois la resistencia. Porque si no, acabaremos en un mundo donde todo sea scrollear en una pantalla, vídeos de 30 segundos, de 20 segundos, informarnos por ahí, pensar que el mundo es eso. Entonces, tomarte el tiempo de detenerte, de informarte, de discriminar qué es bueno, qué merece la pena, qué me provoca curiosidad. Luego puede salir bien o puede salir mal, pero eso es un acto de heroísmo en la sociedad en la que vivimos. Buenas tardes, Carlos. Placer tremendo. Bueno, estamos siendo testigos de un auge de la ultraderecha brutal, además en una generación muy joven que viene, no sabemos muy bien de qué manera.
tiempos que nos hacen recordar otros que nos vienen a la cabeza momentos de la historia que es mejor casi no recordar. Quería preguntarte cuál crees que es la causa de este auge, no solo aquí en toda Europa, bueno, en todo el mundo realmente, y qué es lo que puede hacer la cultura, qué podrías hacer tú o tus, digamos, iguales, escritores, cultura, o sea, representantes de la cultura, para frenar esto, para darle un giro, para, no sé, ¿qué opinas de todo esto? Me alegra que me haga esa pregunta. No tengo la respuesta. Si la tuviera sería la piedra filosofal. No, pero vamos a ver, sí te voy a hacer un par de matizaciones. Primero, el auge de la extrema derecha tiene muchísimas causas, no se puede reducir a una. Es un fenómeno multifactorial. Pero hay varias que ya se pueden intuir. Una tiene que ver con lo medioambiental. No puede mantenerse el modelo actual social y económico de globalización capitalista sin autoritarismo. Para que haya 1000 millonarios que contaminan en un mes o en un día lo que toda la ciudad de Pamplona y sigan manteniendo esa burbuja de privilegio, hace falta autoritarismo. Hace falta portavoces mediáticos que convenzan a la gente de que el problema es el que viene en la patera, para que no mire hacia arriba. Para que un señor como Amancio Ortega tenga 21.000 inmuebles, leí el otro día, creo, o que, bueno, no sé, una barbaridad de estas, pues hace falta que te digan que es el inmigrante el que viene a robarte el piso y a no sé qué, no sé cuántos. Entonces tiene mucho que ver, el auge del autoritarismo en las últimas décadas tiene mucho que ver con el mantenimiento de la desigualdad sistémica. Otra cosa que para mí es vertebradora del auge de la extrema derecha es la revolución feminista. La ultraderecha es un movimiento de pichaflojas, de hombres de masculinidades heridas, de hombres que temen a las mujeres. Es una reacción al avance de las mujeres en los últimos 30 años. Es un miedo a la pérdida de privilegios, porque entienden, malentendido, que el feminismo le va a quitar privilegios al hombre. El feminismo es igualdad, es pedir igualdad, no es pedir que las mujeres tengan más privilegios que los hombres. Entonces hay un fenómeno de masculinidad herida en el auge de la ultraderecha brutal. Y es una reacción al avance del feminismo, que yo creo que es la gran barrera contra el fascismo. Dicho esto, yo no compro eso de que la juventud es de extrema derecha. No me lo creo. Vamos a ver. Te explico. Y esto se lo expliqué a Silvia Inchaurrondo que una vez que fui ahí a la UNO. Eso de que los jóvenes son todos de ultraderecha es una profecía autocumplida, que tiene dos funciones y es funcional a dos espacios políticos muy concretos. A la derecha, por decir, hemos ganado, no hay nada que hacer, quedaros en casa, no votéis. Todos los chavales son nuestros. Y al Partido Socialista Obrero Español, porque a falta de políticas realmente de izquierdas en temas como la vivienda, les es muy funcional sacar falangistas y fascistas haciendo saludos nazis en todos los telediarios y en todos los programas de la televisión. Yo tengo 63 años. O sea, cuando se murió Franco, yo tenía 12. Yo viví de niño ya crecidito la transición. Yo, pues, no sé cómo sería en Pamplona, pero supongo que sería como en todas partes. O sea, yo he visto bates de béisbol, cadenas, cuchillos, pistolas, guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva. Yo nunca he visto más gente haciendo así que ahora en la televisión, a todas horas, en el programa que tú pongas. Por eso te digo que tiene mucho de profecía autocumplida y hay que combatirla. Yo no creo que haya más... Yo caricaturizando un poco la cosa, yo vengo a decir un tema, que es que el ratio de idiotas por metro cuadrado es más o menos estable desde los tiempos de Sumeria. O sea, que haya un 30, un 35% de descerebrados y de gente que compra mierdas de estas, no es una novedad. No creo que haya más fascistas ahora que cuando yo era chaval.
Lo que pasa es que les dan mucho altavoz y los sacan mucho. Si tú me dices que hay un 25% de los jóvenes, sobre todo chicos de este país que son de extrema derecha, eso significa que hay un 75% que no. Bueno, mientras eso sea así, no vamos mal. Lo que pasa es que, como te digo, es un fenómeno hiperpublicitado, desde mi punto de vista. Yo me niego, al hilo de esto y al hilo de lo que venimos hablando hasta ahora, yo pienso que no hay nada más reaccionario que el pesimismo. El pesimismo inmoviliza. El pesimismo siempre juega a favor del poder. El optimismo es revolucionario. Y a las épocas y yo no soy un optimista ingenuo, porque sé que el progreso humano no es un vector, no es una flecha que avanza ininterrumpidamente hacia adelante. La historia de la humanidad es una historia de avances y retrocesos, de épocas terribles y oscuras, a las que suele seguir periodos de florecimiento y de luz y de mejora en muchos aspectos. Ahora estamos viviendo una época muy oscura. Pero yo, como soy un optimista y redento, yo ya veo brotes verdes. Yo creo que esta moda de la ultraderecha ya está empezando a agrietarse en muchos sitios. Y creo que hay muchos chavales y muchas chicas que están en las plataformas antidesahucios, en la lucha ecologista, en el asociacionismo, en muchas luchas sociales necesarias y válidas. Lo que pasa es que a esos no los sacan. Le sacan al otro. Pero lo sacan con un propósito. Vosotros pensad, yo hace poco lo hablaba con un amigo, la antropóloga Margaret Mead sitúa el principio de la humanidad en un hueso de Neandertal, se me van las fechas, pero pues estaríamos hablando de, no sé, de 200.000 años para atrás, que era un fémur de un Neandertal donde había el hueso se había soldado. Había habido una rotura y el hueso se había soldado. Y Margaret Mead sitúa ahí el inicio de la humanidad. Dice, esto es el principio del ser humano, porque esto implica que alguien se rompió una pierna y los demás le cuidaron hasta que curó. En la naturaleza eso no pasa. Si un animal se rompe la pierna está condenado a morir. Luego eso es el principio de la humanidad. A nosotros, ¿por qué nos espanta y nos asquea y nos horroriza el genocidio de Gaza? O las barbaridades que está haciendo el Estado sionista de Israel y el chalao este de Trump. Porque el estado natural del ser humano no es la atrocidad, no es la guerra. Porque nosotros estamos hechos para la colaboración. Que nosotros hayamos prosperado como especie sobre este planeta solo se explica desde lo colaborativo. Y en el fondo del ser humano, de la mayoría de los seres humanos, está esa voluntad de colaboración. Por eso nos sigue aterrando la guerra y nos sigue espantando las atrocidades. Si no seríamos inmunes a eso, diríamos, bueno, este es el estado normal de las cosas. Por eso hay que dudar de los que te venden que ese es el estado normal de las cosas. De los que te dicen que no se puede hacer nada, que es que el mundo es así. No, el mundo no es así. Y contra eso hay que rebelarse. Bueno, yo voy a volver a la escritura, a la actuación. Pero bueno, muy bien reflexionado. Hay una frase que además aparece en el libro de Labardén, que he descubierto que es de Spencer Tracy, gran actor, que decía, qué gran verdad es esa de que interpretar consiste en saberse bien el texto y no tropetarse con los muebles, que aparece aquí en el libro. ¿Qué es para ti ser un buen actor, un buen intérprete? Bueno, eso es una de esas butats, que es una chorrada y una gilipollez, sí. Pero actuar es mucho más que eso y es mucho más complicado que eso. Actuar, la actuación de calidad, tal y como yo la entiendo, es un ejercicio de estar presente para el otro, de escucha. Las buenas interpretaciones son siempre interpretaciones que implican la escucha del otro y estar abierto a que el otro te modifique, a sentir lo que está pasando de verdad. Las buenas interpretaciones, los buenos actores, las buenas actrices no hacen son, durante el momento que dure esa representación teatral o durante el momento que dure esa toma. Los peores actores del mundo son los que actúan solos. Los que van y sueltan sus líneas y se paran en su marca y no se tropiezan con los muebles. Esos son pésimos actores.
Lo que a ti te puede conmover cuando ves una buena interpretación es que estás viendo un ser humano y por tanto estás viendo a alguien que está sintiendo. Y para sentir hay que estar presente, conectado a lo que te está diciendo el compañero o la compañera y en un ejercicio permanente de escucha, no esperando a que te dé pie para soltar tu frase. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Dices, lo has señalado antes, que no te criaste en el glamour de la profesión, que antes la profesión de actor o actriz era una profesión muy dura, mal pagada. No he mejorado mucho en ese aspecto, ¿eh? Hombre, un poco mejor pagados están. Bueno, pero sí el que gana mucho dinero es el señor Netflix. Pero... Sí. Hay un tema que también lo tratamos cuando estuvo Guidar, de que ahora, pero en la literatura pasa lo mismo. Esta nueva gente, estos influencers o gente creadores de contenido, que les dan papeles para actuar y les mandan a escribir libros, personas que no están formadas como para ello. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues estamos en lo que hablábamos antes. Eso nunca puede ser arte, nunca puede ser cultura, nunca pueden ser artistas. Son engranajes económicos, son una cosa que te garantiza, o piensan los que les contratan, que les garantiza un retorno. Yo creo que de todas maneras en el mundo de la interpretación esa moda está pasando. ¿No? Sí. Hubo un momento que pasaba mucho, sí, que hacían casting en función de los seguidores que tuvieras. Los followers. Los followers. Luego los productores creo que se han empezado a dar cuenta que tú puedes tener muchos followers y eso no implica que luego vayan y se compren una entrada para verte en un cine. Entonces creo que esa burbuja se está pinchando también. Pero eso es economía, eso es buscar el retorno de una inversión. Eso no tiene ninguna voluntad de creación artística. Como ya señalado antes, que quieres que uno de tus temas clave es el mal, ¿no? Sobre todo la banalidad del mal, dices, que se entronca con lo que el libro de Hannah Arendt, ¿no? Que ella reflexiona mucho sobre la... Eichmann en Jerusalén, sí, es un libro que hay que leer, Eichmann en Jerusalén. La banalidad del mal, sí. Tú que has hecho tanto de malo... Con la bellísima persona que soy. Que te ha tocado... En el ratito que llevamos juntos, habéis dado cuenta que soy un tío encantador. Pues sí, hago mucho de malo. De malvado. Esta cara que me dio... Sí. ¿Cómo te enfrentas tú? ¿Te ayuda esto a enfrentarte? Porque al final todos tenemos miserias, ¿no? Y egoísmos y pequeñas miserias. ¿Te sirve estos papeles de malvado para enfrentarte a eso? ¿Qué te aporta? Vamos a ver... o para escribir sobre el mal, luego. Sí, es distinto. Actuar malvados es una cosa muy divertida. Ah, sí, ¿eh? Pues sí, porque claro, porque en el fondo todos llevamos... no sé dónde leí una cosa, nunca me acuerdo quién la decía, pero que es una frase que me encantó en su momento, decía, todos llevamos dentro un pequeño Hitler y un pequeño Mozart. Nuestra misión en la vida es estrangular nuestro Hitler y alimentar nuestro Mozart. Pero todos llevamos dentro un pequeño Hitler. Entonces, cuando actúas y haces de malo, pues actuar es una cosa maravillosa, porque en el fondo es hacer de tu oficio algo que todos los niños son actores. De pequeños todos jugamos a ser otras personas. Pues los actores y las actrices son gente que han conseguido hacer de esto su manera de vida, ¿no? y se mueren jugando como niños, ¿no? Entonces, cuando interpretas un malo, pues puedes investigar en esas partes de ti que todas las tenemos de violencia, de mezquindad, de maldad pura y dura, y jugar con ellas. Porque lo que es importante... Y ahí sí mi actor ayuda a mi escritor y viceversa. Cuando interpretas un malo o escribes un malo, no puedes juzgarlo nunca, porque entonces vas a hacer un cliché. Tienes que entender que hasta el más malvado de los seres humanos, en su cabeza, seguramente de una manera absolutamente loca, tiene razones para hacer lo que hace. Entonces, cuando interpretas un personaje de este tipo, lo que tienes es que meterte en su piel y hacer tuyas sus razones. Luego, eso sí, yo pasada esa fiebre que tenemos todos los actores cuando empezamos, que queremos ser Robert De Niro y volvernos locos y ser este señor, luego entiendes que eso se tiene que acabar en el momento que dicen corten, porque mi pareja no tiene por qué soportar a un narcotraficante en casa. Pero en ese ratillo en el que eres un malo, pues sí, juegas a ser él y a ver todo, a ver la vida desde las razones de este personaje. Y es interesante, aprendes mucho sobre eso, sobre que todo el mundo, incluso para la mayor de las atrocidades, cree tener una razón para hacer lo que hace.
Esto de tu capacidad de actuar que te lleva a alimentar tu parte de escritor, dices que eres como un escritor muy sensorial, ¿no? Que hay muchos, utilizas mucho los sentidos a la hora de escribir. ¿Te sirve la actuación para eso? Sí, inevitablemente. Claro, un actor va con el cuerpo, ¿no? Inevitablemente son vasos comunicantes, pero sin embargo, fíjate que yo no creo que escriba novelas muy cinematográficas. Alacrán enamorado sí tuvo una buena adaptación al cine. No me refería al cinematográfico, sino a los sentidos, ¿no? Un actor tiene que jugar un poco con los sentidos. Sí, pero tiene que ver con lo que decía antes sobre lo que yo entiendo que es el lenguaje bidireccional entre el libro y lector. Yo puedo, por ejemplo, Flaubert era un genio del detalle, de la descripción minuciosa, pero yo creo que la manera más fácil de llegar a conmover o a mover la reflexión en alguien es vía la sensorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás escribiendo un libro sobre la trata de esclavos, es interesante trasladar a qué olía una bodega de un barco negrero. Los barcos antes se hacían de roble y era muy famoso a lo largo de los siglos que duró la trata que cuando un barco llegaba a puerto, aunque viniera sin carga, sin la bodega llena de seres humanos, si era un barco negrero y el viento soplaba hacia la ciudad, llegaba antes que el barco el olor de la esclavitud, porque las mamparas de los barcos de roble se impregnaban. ¿Y de qué se impregnaban? De sudor, del sudor del miedo y de heces. Entonces, por más que luego intentaran limpiarlas con azufre, ese olor no salía con nada. Entonces, si yo soy capaz, a alguna persona, a alguno de vosotros que lea Mongo Blanco, de trasladaros eso, ya os estoy situando sensorialmente ante el horror. Es mucho más fácil que os podáis imaginar lo que era cruzar hacinado, encadenado, acostado sobre un lado para que cupieran más como los arenques en una lata 200 o 300 seres humanos raptados de África y llevados al otro lado del Atlántico sin que supieran además a qué iban. Entonces el miedo huele. Entonces yo creo en la fuerza de la sensorialidad y creo que es una de las herramientas más importantes de un novelista. Tenemos aquí un pequeño juego que hacemos con los invitados, que el anterior ha dejado una pregunta para ti y luego tú dejarás una para el siguiente invitado, que es Luz Casal. Ah. Ya lo sabemos. El anterior fue Guidar, mi querido Guidar. Que te conoce mucho, le hizo mucha ilusión, que la pregunta era para ti. Él dijo que en un mundo en el que solo existe la disyuntiva A-B, tienes que decidir entre escribir o actuar. Y no hay otra opción. ¿Con cuál te quedas? Bueno, afortunadamente ese mundo no existe. No, pero él dice que sí. Bueno, él puede decir misa. Tú me preguntas lo que tú quieres y yo te contesto lo que me sale a la nariz. Te apretaba ahí el Guidar. No, ese mundo no existe, afortunadamente. Bueno, pues nada, ahí se ha quedado. Y tienes que dejarle una pregunta a Luz. ¿A Luz? Sí. No sé si la conoces. No, me la han presentado alguna, pero sí, no la conozco. No. ¿Qué libro estás leyendo ahora, Carlos, y qué nos recomiendas? Ahora estoy leyendo, yo siempre tengo 2 o 3 libros abiertos, entonces estoy leyendo una novela de una novelista, Azara Palomeque, que se llama Pueblo Blanco Azul, maravillosa. Vale. Estoy leyendo, o acabo de terminar una novela de un chico joven, que es otra novela maravillosa, que tiene una mezcla de poesía y naturalismo que a mi juicio es muy difícil de conseguir y le funciona, que se llama Bar Urgel, que es una novela de Pablo Gallego Botou. Y viniendo para acá estaba leyendo las memorias que acaba de sacar Max Pradera, mi querido Max, Memorias de un nieto confuso. ¿Estuvo aquí en esa silla? Sí, bueno, yo lo adoro. Max es un cerebro privilegiado
Y bueno, pues él, que viene de esa familia loca suya de los Pradera, Sánchez Maza, fundador de Falange, luego Chicho Sánchez Ferlosio. Ah, pero te he confundido con Maxi Huerta. No, Máximo Pradera. Máximo Huerta. No, Máximo Pradera. Ha habido una confusión de máximos. Y es muy divertida porque es un tipo con una ironía y tal, y realmente es una memoria que es una memoria de la historia cultural de este país. Es muy divertido además de leer. Bueno, vaya anécdota. He cambiado los máximos. ¿Y algún clásico de todo lo que has leído? Yo hay un libro que releo cada tanto, siempre, y nunca me canso, y aparte como cambiamos, el libro nunca vuelve a ser el mismo cuando lo lees, que es Madame Bovary de Flaubert. Vale. Lo suelo alternar con La regenta de Clarín, que es nuestra Madame Bovary. Y luego cualquier cosa de Dostoyevsky o de Tolstoy, eso siempre... Yo durante mucho tiempo tenía un truquillo como escritor, cuando me pilla en casa, porque yo soy un escritor muy raro, por eso no me considero un escritor profesional, porque yo no tengo horario de escribir ni mesa de escribir. Yo vivo de la actuación, con lo cual mi escritor se tiene que plegar a los tiempos del actor. Y entonces yo escribo en hoteles, en aviones, en trenes, en caravanas, en rodajes, en sitios muy variopintos. Tengo esa capacidad. Pero cuando estoy en casa y con mi biblioteca a mano, yo solía siempre, y digo, bueno, me voy a poner a escribir. Yo agarraba cualquier libro de Dostoyevsky, lo abría al azar y leía 4 o 5 páginas de Dostoyevsky. Y siempre encuentras un diagnóstico sobre el ser humano en esas 5 páginas. Siempre. Memorias del subsuelo, El idiota, Los hermanos Karamazov, por supuesto, El jugador, cualquier cosa de estas es fundamental. Muy bien. Bueno, como reflexión final y ante la... ¿Pero ya se ha acabado? Bueno, es que llevamos más de una hora. Lástima. Bueno, no sé si querías añadir algo. No, yo pues si querían hablar de... Yo aquí delante de tu madre, de la Bardén, todos recordamos a tu madre como una gran profesional, solidaria, luchadora, una gran señora. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a ti, Carlos? Como una buena persona. Yo no creo que haya nada más bonito que te recuerden como una buena persona. Intento ser una buena persona. Muy bien. No sé si lo consigo, pero bueno, me aplico a ello. Pues nada, pues muchas gracias. Ya la he hecho. Ya la he hecho. Muchas gracias. ¿Sabes por qué está este libro aquí? Mira, una anécdota, esto es un bonus extra. El dios de la lluvia llora sobre México. Yo me he hinchado, y sigo haciendo, ahora en breve me voy otra vez allí a hacer cine en México, y hago de mexicano o de colombiano en Colombia, no sé qué, la cara esta que tengo, que puedo ser de cualquier sitio por allí. Entonces yo un día le pregunté a mi madre, oye mamá, yo esta cara que tengo de mexicano y tal. Y me dijo, pues mira hijo, yo cuando estaba embarazada de ti tenía puesta una foto de un bebé rubio con ojos azules. Y lo miraba con muchas ganas. Muchos de mis primos son rubios con ojos azules. Hay una rama de mi familia que son así. Pero tú saliste así. Y digo, ¿y eso? Me dice, pues será porque mientras estaba embarazada leí El dios de la lluvia llora sobre México. Así lo justificó ella. Sí.